Muy buenos días y bienvenidos a tu devocional Despierta, Despierta. Hoy estamos grabando el devocional número 139. La semana pasada comenzamos hablando de los requisitos según la Biblia para que tengamos una oración eficaz, para que nuestras oraciones sean contestadas. Y el primer requisito, el que vimos la semana pasada, fue tener una actitud sumisa y reverente delante de Dios. El segundo requisito en el que vamos a ver hoy es tener fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarlo y que es necesario que el que se acerca a Dios, cualquiera que sea que se acerque a Dios, tiene que creer que Él existe. Y el libro de Hebreos nos da a nosotros una ilustración de lo que Dios desea y del requisito que Él quiere que tenga la oración: fe. Fe en que tú creas que Él existe. Y esto no es ningún problema, porque mucha gente se acerca a Dios porque cree que Él existe. Hay mucha gente que en el momento de crisis, de angustia, de necesidad, de dolor, siempre dicen: ¡ay, Dios mío! Mucha gente dice: Dios, socórrame, Dios, ayúdame, Dios, sáname, Dios, quita este dolor, Dios, por favor, ten misericordia, Dios, ayuda a la humanidad, Dios, ayuda en el terremoto, Dios, por favor, salva. La gente cree en Dios y ese no tiene ningún problema. Mucha gente busca a Dios en todos los momentos, no importa su religión. Hasta el mismo ateo en el momento de la angustia va a Dios y le dice: Dios mío. Y lo clave aquí en este versículo de Hebreos, lo importante en este versículo es la parte que dice que los que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe, pero también tienen que acercarse a Dios confiados de que Él galardona y recompensa a los que le buscan. Eso me da a mí a entender de que es fácil pedir, mucha gente pide, pero creer que Él va a contestar la oración, no todo el mundo cree en esa respuesta. Hay mucha gente que hoy pide y mañana pide y pasado mañana pide, porque no creen que Él vaya a contestar la oración. Entonces por eso constantemente están pidiendo y por lo mismo están diciéndole al Señor: Señor, por favor, sana a mi esposo, Señor. Y hay mucha gente que le pide un día, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero no, Dios no quiere que tú le pidas todo el tiempo. Dios quiere que tú le pidas y que confíes en que Él va a responder esa oración, que tú confíes. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero que Él también es galardonador, que crea que Él es galardonador de los que le buscan, de los que están en ese momento orándole a Dios. Entonces, el inconveniente no es creer, el inconveniente es creer que Él recompensa a los que le están buscando de corazón. Y ahí, en ese momento falla todo el mundo. ¿Por qué falla? Por la mala imagen que tienen de Dios. Hay mucha gente que tiene una imagen incorrecta de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque creen que ese Dios está allá lejos, en lo alto, que es grande y que usted es como una hormiguita en este mundo y que Él no te va a alcanzar a ver por lo grande y tú lo pequeño que eres, que tú has cometido tanto pecado en la vida que Dios no puede acercarse a ti. Esa actitud incorrecta de parte de Dios es la imagen que tiene la gente mal de Dios, que no les deja acercarse a Dios y menos creer que Él les va a recompensar por el tiempo que usted está ahí de rodillas delante de Dios y pidiendo. Entonces, esa actitud del mal concepto, de la mala imagen que tiene de Dios, hace que la incredulidad esté presente.
en su vida. Y cuando hay incredulidad es imposible agradar a Dios, porque quiere decir que usted no confía. Es necesario confiar en su carácter, en el carácter de Dios. Es necesario confiar en la fiabilidad de Dios. Yo puedo decir que en mi vida confío en mi mamá. Yo sé que si a mí me da un dolor de cabeza, ella va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque la conozco. Porque lo he visto a través de mis años. Cuando me he enfermado, ella siempre llega con su tacita de agua aromática. Siempre llega y me trae una pastilla o me pregunta, venga y almuerce en mi casa porque tiene dolor de cabeza. Entonces yo confío en mi mamá. Y yo sé que si me llegara a pasar algo grave o algo que me tenga que estar en incapacidad, ella va a estar ahí, porque esa es la confianza que yo tengo. ¿Por qué? Porque la conozco. Yo sé que mi esposo y puedo confiar en él, porque lo conozco, en que él nunca me va a dejar en el momento más importante de mi vida. Yo sé que nunca me va a abandonar cuando yo más lo necesite. ¿Por qué? Porque conozco su carácter, porque conozco su fiabilidad, tengo confianza. ¿Por qué? Porque conozco su forma de pensar, su forma de ser. Entonces eso me hace lanzarme, que sé que me va a sostener. Esa es la confianza que Dios quiere que tú tengas con Él. Que tú te lances, que sabes que Dios te va a atrapar en el aire y no te va a dejar caer. Esa es la confianza que Él está pidiendo hoy a su pueblo. Que confiemos en Él. Dice, y al que cree que Él existe y cree que Él es galardonador o que recompensa que lo hayas buscado de corazón. Entonces ahí se involucra lo que es la amistad, la relación. Si tú no conoces a Dios, no crees en Él, no confías mucho menos en Él, porque no crees en Él. No que exista, sino que Él sea galardonador, que Él recompense el tiempo que le estás dedicando a Él. Por eso Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí la palabra clave no es oración. Aquí la palabra clave es creer. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Quiere decir que si tú te acercas a Dios en oración, pero no crees, estás perdiendo todo tu tiempo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que no tengas duda que si tú le estás pidiendo a Dios, que va de acuerdo a la voluntad de Dios, que está dentro del propósito de Dios, Él te va a oír. No tengas la duda, Él te está escuchando. Y Él te va a dar lo que tú quieras. Dice todo lo que pidierais en oración, creyendo, Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tienes ahí involucrada la relación, quiere decir la comunicación. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que tú te acerques confiadamente, que tú te acerques a Él de todo corazón, creyendo que Él va a responder, que va a recompensar el tiempo que yo tengo. Hay mucha gente le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Por la mala imagen. Hay mucha gente que ora a Dios media hora, 1 hora, 2 horas. Habla las 2 horas, pero no lo deja hablar a Él ni 1 minuto. Y eso no es comunicación. Eso no es relación. Cuando tú te sientas a hablar con alguien, tú hablas, la persona responde. Tú hablas, la persona responde. Tú hablas. Y hay una conversación. Oración es conversación. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere decir lo que sale de la boca de Dios. Entonces, oración es conversación. Tú hablas con Él y Él te responde. Eso es lo que Él quiere de la oración. No que te sientes 1 hora, 2 horas, 3 horas a orar, a hablar. Señor, necesito, Señor, dame. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, haga. Señor.
Y cuando el Señor te va a hablar, tú dices, hasta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Oré 3 horas, pero no lo dejaste hablar. No lo dejaste decir nada. Él quería enseñarte, Él quería hablarte, Él quería decirte, sí, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero no le permitiste. Por eso es que dice que la fe viene por el oír la palabra y el oír por la palabra de Dios. Es lo que sale de la boca de Dios lo importante. Es el resultado a mi oración lo que es importante. Saber si sí voy a tener lo que Él me pidió o no y por qué. No, porque no te conviene. No, porque no va de acuerdo a mi propósito. No, porque no está, porque ¿quién conoce tu futuro? ¿Quién conoce tu mañana? ¿Quién conoce tu porvenir? Dios. Y Él es el que te puede decir, no te conviene lo que tú me estás pidiendo. Por esto y esto y aquello. O sí, sí me gusta lo que me estás pidiendo, te lo voy a dar. Pero hay que esperar la respuesta. Entonces, orar es conversar con Él. Por eso fue muy sabio en Proverbios que Salomón le pide, Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Dios mismo está diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Te voy a dar la razón del por qué no te lo puedo dar o sí te lo voy a dar o haz por este lado o haz por este otro. Mira, yo te puedo guiar porque yo conozco todo, desde que naciste hasta el día de hoy. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque mis palabras, dice Proverbios, el Dios mismo dice, porque mis palabras son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Mucha gente está enferma y le pide a Dios sanidad y Dios le está diciendo, sí, hijo mío, mis palabras son medicina para tus huesos. Mis palabras son medicina para tu cuerpo. Pero están buscando la salud en otras cosas o se acercan a Dios a pedirle la salud, pero no deja que Él dé sus palabras, lo que sale de la boca de Dios. Por eso es que Él dice, está atento a mis palabras, porque son medicina para tu cuerpo y son vida para los que las hallan, las palabras de Dios. Muy bien, Salomón le pidió a Dios, dice, Señor, dame entendimiento para poder entender tu palabra. También en el libro de Mateo, capítulo 6, el criado dice, Señor, mi criado está... perdón, esa es la oración que hace esta persona que sabe de autoridad y dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y esa es la petición que le hace el centurión. Y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión sabía que la palabra de Dios iba a ser medicina para su criado, para su siervo que estaba paralítico y atormentado. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, confiaba en Jesús. ¿Pero por qué el centurión confiaba en Jesús? Por los testimonios, porque la gente lo había contado y por el oír los testimonios de los milagros que estaba haciendo Jesús, el centurión creyó y tuvo fe y dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces esa es la actitud que Dios hoy nos está pidiendo a nosotros, que en medio de la oración haya fe, pero en medio de la fe haya esa certeza, esa confianza de que lo que yo le estoy pidiendo a Dios va a ser contestada porque la estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y estoy dejando que en medio de la oración conversemos con fe, que Él está, que Él existe, que Él es presente y que eres una persona que me está escuchando y que puede responder
a mi oración. En el libro de Primera de Reyes, Salomón Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón respondió sabiamente diciendo, da a tu siervo un corazón entendido. En otra versión dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. Y estas palabras, es discernimiento y corazón entendido, significa dame un corazón que oye. Dame un corazón que oye, para poder entender las palabras, para poder escuchar esas palabras que son medicina y vida para el que las haya. Por eso es que tenemos que entender que esta fe es un fundamento en medio de la oración, que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que le creamos, primero que Él existe y segundo que creamos que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, bueno, gracias a Dios por este segundo requisito para que nuestra oración sea eficaz. Llegamos a nuestro final por el día de hoy. Yo deseo que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti paz. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta. Mil bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.